La mayoría, la mayoría venimos de una iglesia o religión tradicional romana. Y en esta iglesia o tradición romana, que veo que muchos están llegando ahorita, tal vez fueron a la romería, los veo cansados. A lo mejor es eso de lo que platicaba Julio, que caminó mucho. Dijo que al bosque, nah, a Zapopan, por si las flies. Fue por si las flies. Estamos en la gracia, pero no vaya siendo. No vaya siendo. Y se hablaba de 7 pecados como más graves que los del resto. Entonces hablábamos tal vez la soberbia, la lujuria, la avaricia, pereza, la ira, el ey y el edad. Ira, ey y edad. ¿Verdad? Ey. No, contesten como jalisquillos, por favor. Sinaloenses ya viven en Jalisco. Y es algo muy irónico o sarcástico que esté su servidor aquí ahorita parado frente a ustedes para hablar de la ira. Porque si alguien no tiene las cartas, las credenciales para hablar de un tema sobre control de ira, es su servidor, porque vivo en constante ira. Entonces, me costó mucho trabajo desarrollar esta meditación, porque con un análisis de humildad y de autoanálisis, soy el menos indicado para estar aquí. O sea, no soy yo quien, o sea, es cosa que el tráfico y me arruinó, a lo mejor una moto me arruinó no el día, a lo mejor 2, 3 días, porque después de la ira vienen otra serie de emociones que derivan de esta ira incontrolable que en su momento pude sentir. Pero platicándolo con Liz, con mi ayuda idónea, me dice, es que no es para que les hables sobre ti y lo bueno que eres para controlar la ira. Dios te está hablando en un tema particular que quiere que tú reconozcas. Es la forma en como Dios te habla. Entonces, bueno, va a hablar el iracundo buen rostro sobre la ira. Entonces es un tema que conozco a la perfección, lo vivo todos los días. Y pues vamos a pedir orientación a Dios, si me acompañan por favor. Gracias Señor, gracias por esta mañana y gracias porque por medio de tu Espíritu nos hablas acerca, de las formas más extrañas, y que cada día que pasa nos damos cuenta que nada, Señor, es coincidencia o causalidad. Tú hablas y el entendido tiene que saber escucharte, Señor. No hay otra forma. En esta mañana te pido que seas tú el que hable a través de mí y que tu Espíritu también sea el que escuche a través de cada uno de los hermanos y podamos aprender algo por ti y de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, habitamos en un mundo en que históricamente los libros, la historia, las escuelas nos enseñan a exaltar y recordar como grandes héroes aquellos que destacaron, además de su gran liderazgo o inteligencia, por su fuerza. Se habla mucho de la fuerza, del poder, de la estrategia, de la valentía y la capacidad que tuvieron para vencer en batallas. Por ahí le decía a Liz que mi espíritu rockero, hay una canción que dice que nos enseñan de grandes héroes o de grandes guerras, pero que poco nos enseñan de amor, ¿no? Entonces, una frase que tengo muy por ahí de los fabulosos Cadillacs, pero es cierto esto. Y podemos recordar a algunos de estos hombres, que todos tal vez en su momento fueron grandes líderes, pero también grandes iracundos. Y podemos hablar de Alejandro Magno, conquistó desde Grecia hasta la India. No sé si se diga la India, pero así decimos, ¿no? La India. Julio César, fíjense, si bien César perdió batallas, nunca perdió una guerra. Las ganó todas. Y fue tan importante que se usó su nombre para denominar al gobernante romano, el César. Y todos los que siguieron de él fueron el César. Imagínense que un día todos los pastores o los ministros les digan el Rafa. O sea, o en tu casa, o sea,
Ave, Rafa, ¿no? O sea, de ese tamaño fue la importancia de Julio César. Si vieron la película Corazón Valiente con Mel Gibson, se acordarán de William Wallace, una de las películas que le encanta a mi mujer. Un guerrero escocés que por ahí dicen que fue la película más mito que lo que hay en realidad, pero sí hay una estatua de él en Escocia. Encabeza la rebelión contra la ocupación inglesa y la libertad de Escocia, y fue famoso por su grito de libertad, ¿no? Libertad, justo cuando le iban a hacer un pequeño corte que separaba por la cabeza del tronco del resto del cuerpo, y de todas maneras él gritaba libertad y no se rendía. Napoleón Bonaparte, polémico, el gran corso, tal vez uno de los más grandes estrategas militares de la historia. Gobernó Francia, bueno, se volvió un poco loco porque iba en contra del imperio y se nombra emperador, está padre. Conquistó gran parte de Europa, pierde por arrogante, pierde por la propia ira, ¿no? Ir en condiciones que no le tocaban ir a Rusia, pero lo hace. Podemos hablar de Miguel Hidalgo, inicia la guerra de independencia, pero ¿cómo se comporta con ira y por qué pierde? ¿Por qué pierde? ¿Por qué Hidalgo logra sus grandes derrotas? Porque pues, en algún momento los sentimientos malsanos, digamos, gobernaron al estratega. Bueno, tal vez no era estratega. Hoy en día podemos ver en redes sociales, hermanos, en TikTok, en los Reels de YouTube o la red que sigan, muchos videos, o será que los algoritmos así nos traicionan de repente, de aquellos que no se dejan ganar o que robar o golpear, y con unos buenos trompos o incluso balazos o batazos, no sé, o sea, vencen al agresor y se exalta como algo bueno. Y las cuentas, hay unas cuentas que se llaman gente recibiendo su merecido. Hay otra cuenta que se llama finales felices. Pero a final de cuentas, que yo mate a mi agresor no deja de ser homicidio. Sí, el abogado les va a decir, y mi abogada en Cierna enfrente va a decir, legítima defensa, sí, pero muchas veces hay un exceso. Los linchamientos, o sea, ¿en qué momento el pueblo puede hacerse justicia por su propia mano y la policía tiene que llevar a salvar al raterito original porque pero lo están dejando desfigurado al pobre compa por la ira del pueblo? Nadie puede hacerse justicia por propia mano, eso se olvida en este momento, la ira nos gobierna. Y si vemos los comentarios en estos videos, vean, el 99% de los mismos va a decir, qué bueno, hasta que les ponen freno, ándele. ¿Qué valores son los que estamos exaltando? Bueno, son redes sociales y sí tienen su mundo y universo aparte, ¿no? Pero estamos aquí para hablar de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? Por favor, acompáñenme. Ayer Rafa nos compartía que leyéramos Proverbios 16. Vamos allí, si son tan amables. Y vamos al versículo 32 de Proverbios. Proverbios 16, 32. ¿Ya lo tienen? Alguien que me ayude a leerlo así con voz. Mejor es el que tarda en negarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Gracias, José. Pero la historia no lo recuerda así. Recordamos a los que conquistaron, no al que se quedó calladito. Casos tal vez como Gandhi, que sin derramar gota de sangre liberó un pueblo, o Mandela, son muy pocos en la historia. Y tal vez no les damos el reconocimiento como Alejandro Magno o a Napoleón. No sé, metiéndome un poquito ya en temas de historia. Pero el mundo admira al que domina a otros, mientras que Dios honra al que domina su propio corazón. Y esto es un tema muy delicado porque entonces sonará que estoy hablando de autocontrol. Y no, nada tiene que ver con esto. De hecho, en la lectura que nos hizo favor Oscar, allí en Romanos 11, en el versículo 6 decía, y si por gracia ya no es por obras,
De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ahorita nos compartía Oscar este versículo y es poderosísimo. O sea, es por gracia, punto. No hay otra manera. No hay otra manera. ¿Cómo puedo dominar mi corazón? Por medio de la gracia, por medio de Él. Yo no soy. Ya no vivo yo. Y ese dominio no viene entonces, mis hermanos, de la disciplina humana, del autocontrol psicológico, sino de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Hoy hablaremos entonces, repito, sobre la ira y el dominio propio o templanza, que por ahí en el arbolito de las gracias del fruto del Espíritu, ahí está. Abajo, una de las primeras ramas, ahí está la templanza. La ira y la templanza para poderla combatir, no como metas morales, sino como fruto de la gracia del Espíritu Santo. Como evidencias, los abogados hablamos de evidencia, ¿qué se puede probar o no probar? ¿Qué es lo que podemos probar o no probar en un juicio? Aquí vamos a hablar de qué se puede probar o no probar en una vida rendida a Cristo. Miles Stanford en las Cartas Verdes habla de que el proceso de madurez aproximadamente puede ser en un promedio de 20 años, ¿verdad, Rafa? Decía, entonces tengo 15 de que conocí al Señor, no me juzguen, todavía me falta. Ya en 5 años me pueden regañar, todavía no. Digo, según Stanford. Definamos ira. Es aquella expresión cuando alguien le dice a otra persona que vea algo. Ira. En Jalisco sí. Ey. Se contestaría ey. Ira, sentimiento de indignación que causa enojo, como muchos de ustedes después del chistorete que me acabo de aventar. Es un sentimiento de indignación que causó enojo. ¿Qué sinónimos tiene? Furia, rabia, cólera, furor, enojo, indignación, irritación, cabreo. Antónimos: templanza, calma, tranquilidad. Otra forma de definir ira: apetito o deseo de venganza. Ya lo dijo el Chavo del Ocho, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Aguas con eso. Furia o violencia de los elementos de la naturaleza. De repente oímos en las noticias, ¿no? Es que el huracán atacó con mucha ira. O la furia del viento. Lo mismo me dijo Eliseo. Le decía, no, voy a hablar de la ira. Entonces, no, Rocío, voy a hablar de la ira. Bueno, ya me lo... Sí, la furia, ¿no? La furia de la naturaleza. Los destrozos ahorita en Veracruz están pasando por una situación complicada por la furia con que llegaron, o esta ira con que llegaron las tormentas. Repetición de actos de saña, encono o venganza. Veamos los linchamientos, ¿no? Hay una repetición de actos de saña. La ira, ¿es una emoción natural? Sí, es una emoción que tiene el ser humano, es una emoción natural que puede volverse destructiva. Dice Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Complicadito el versículo, muy complicadito, lo estuve... Cuando estaba preparando, decía, caray, entonces quiero entender que Dios no prohíbe el sentir enojo, airaos. El tema aquí es la ira, o sea, una cosa es el enojo y otra cosa es la ira. ¿Será, hermanos, no me quiero meter mucho a este tema, que el mismo Señor Jesús mostró enojo al ver la injusticia en el templo? Lo podemos ver en Juan 2, del 13 al 17, es para su estudio, pero yo creo que sí hay no sé si enojo, hay una indignación, hay una molestia por la manera en que los desalojan, ¿no? Como va contra estas personas. Solamente un pequeño detalle entre Buenrostro y el motociclista, y Jesús y las personas del templo, que la diferencia entre su enojo y el nuestro es que él estaba bajo el control del Espíritu, y el nuestro muchas veces o casi nunca lo está, y esto nos lleva a la ira, la cual se convierte en raíz de amargura, en resentimiento, incluso en depresión.
¿Qué hay después de la ira? ¿Qué hay cuando baja el momento de ira? No nos quedamos tranquilitos. O sea, vienen diversas emociones que para nada abonan a lo bueno. Siguiendo con el libro de los Proverbios 14:29, Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es de grande entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es decir, hermanos, cuando actuamos movidos por ira, perdemos entendimiento. Se nos nubla la razón. Ya no entendemos nada, nomás nuestra furia. La ira no controlada, bueno, se puede controlar, primero, ¿no? Ya cuando llegamos a ira, yo siento que ya hay un descontrol. Nos roba la paz y nos dejamos dominar nuevamente por la carne. Entra el chanclas en escena. Y aquí nunca nos ha gustado predicar al enemigo, predicamos la gracia. Entonces, dejémoslo en carne. ¿Cuál será el origen o la raíz de la ira, hermano? ¿Cuál será el origen? El mismo origen de todo, el yo, el ego, el yo que no quiere soltar el control. La ira muchas veces surge o siempre surge del ego, del orgullo. Recordemos que con la caída de Adán y Eva, estos dejaron de ser teocentristas y se convirtieron en egocentristas. Alguien me preguntaba una vez, bueno, si estaban desnudos, ¿por qué antes no veían su desnudez? Porque estaban viendo a Dios. En el momento que caen, se vuelven egocentristas y se ven, caray, déjame tapo, me hago delantales. ¿Sí? Y esta naturaleza, esta condición de egocentrismo es la que nos heredaron. Somos egocentristas. Pero esta naturaleza es borrada con el nuevo nacimiento, ya que pasamos de la familia de Adán a la familia de Dios en Cristo Jesús. Cambia nuestra posición, hecho que debe irremediablemente cambiar nuestra condición. Mira, ese niño me llama poderosamente la atención, qué bien habla el inglés. Pues sí, nació en Los Ángeles. Su posición es ser gringuito, su condición va a ser hablar inglés naturalmente. No hay otra. Estamos conscientes de nuestra condición. Una vez que nuestra posición es Cristo, ¿nos la estamos creyendo? Porque no es de creerlo, no, ya sucedió. Ya sucedió, es una verdad, es un hecho que no podemos debatir. Pero continuemos con el origen de la ira, el ego. Ese rollo, y a lo mejor aquí por aquí un poquito la tema de pareja o de familia, o en el trabajo, en donde me digan siempre queremos tener la razón. Que se cumpla nuestra sacrosanta voluntad. Que los demás reconozcan que estamos en lo correcto. En casa yo tengo una broma que digo, yo soy el duque de esta tierra. Y por lo tanto tengo la autoridad suficiente para ser el amo y señor de todo y de todos los que están aquí. Por lo que se debe hacer incondicionalmente todo lo que yo diga. ¡Hey! A la risa, feliz. Sí, cómo no. ¡Hey! Y cuando esto no pasa, reaccionamos. Hermanos, se atraviesa una moto. Vuelvo con el ejemplo del Rappi. Esto sucedió hace 8 días, nos hacemos de palabras el de la moto y su servidor. O sea, llega la ira y llega el momento en que quiero el reconocimiento por parte de Liz de que yo estaba en lo correcto. No te enojes, estás mal, no reacciones de esa manera. Te estás poniendo y nos estás poniendo en riesgo, que tal si trae un arma. Pero reconóceme que se cerró, reconóceme que él estuvo mal. O sea, yo tengo la razón. Estoy completamente mal, por eso les decía que soy el menos indicado para estar hablando hoy aquí de este tema. Pero bueno, Dios me está hablando a mí al preparar el tema. Y bueno, Santiago 4, versículos 1 y 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales se combaten en vuestros miembros? La ira en el creyente es el fruto del corazón
que aún busca controlarse a sí mismo en lugar de rendirse a Dios por medio del Espíritu Santo. Mientras intentemos dominar la carne con la carne, fracasaremos. Solo el Espíritu Santo puede darnos dominio propio real. Qué peligroso de repente resultan los dogmas como el humanismo. Hoy en día vemos los cada vez más famosos coach de vida. Conozco dos casos muy particulares. Uno, un futbolista muy famoso, el Chicharito, que de que entró con creo que Dreyfus es su coach, Dreyfus, se acabó prácticamente su carrera, habló de otra manera, se convirtió en un tipo arrogante, un tipo pedante, un tipo que triunfó lo que quiso, y sin embargo ahorita no es capaz de hacer un gol porque me le cambiaron la mentalidad con coach de vida. ¿Cuánto le habrán quitado? No les sé decir. Yo tengo un amigo cercano, hoy está de youtuber, un empresario exitoso, que empezó muy exitoso, Pastrana, empezó a ir con Rosarín. Lo último que supimos es que le había quitado 4 millones de pesos por sus coacheos, y de ser uno de los grandes empresarios, de estar en el entrepreneur, como se pronuncia, a nivel Jalisco, a nivel nacional, tenía todo por delante. Me lo convencen de invertir en un hotel allá para Jocotepec, un hotel boutique. Perdió todo, le embargaron casa, le embargaron todo, pero él está convencido de que lo está haciendo bien por seguir, y le sigue dando dinero a esta persona, y cambió completamente su forma de actuar y de pensar. El coacheo de vida, yo conozco dos casos. Uno, un amigo, o sea, muy cercano, bueno, no muy cercano, un amigo, su socio es el muy cercano a mí, que los han llevado a la ruina, y sin embargo hoy vemos esto como una forma de vida. Es peligrosísimo porque lo único que hacen es exaltar tu ego. ¿Ustedes creen que un deportista como Javier Hernández no le gusta? O sea, no estaría padre que un día reconociera: lo he estado haciendo mal por mi mentalidad, voy a regresar a aquel que tenía hambre de triunfo? No, yo ya, o sea, nunca va a suceder porque ya le cambiaron el chip, ya me lo reprogramaron, ya le cambiaron el software. Y hermanos, todos los que estamos aquí tarde que temprano estamos en ese rollo, no más que a nosotros, vamos a tocar este tema más adelante, no cambiamos, nosotros nacemos de nuevo. O sea, no hay cambio, pero de ese tema vamos a hablar un poquito más adelante. Y vamos a hablar, solo el Espíritu Santo puede darnos dominio propio real. Aquí hay un tema de ley, y también me preocupó mucho al preparar esto, no caer en legalismo y no caer en venir a compartir algo sobre hagan. La ley dice, o sea, vamos, esa parte me tomó mucho pues cuidado y atención, y para poder, me encontré una frase y me gustó bastante que dice: la ley puede ordenar, pero no transformar. Salmo 37:8 nos dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. En los Salmos encontramos la frase: desecha el enojo. Maestros o aquellos que saben español, es un imperativo, desecha. Hay un imperativo aquí. O sea, nos dice: no te enojes, pero en términos reales. La ley o las ordenanzas, o en este caso un imperativo, una indicación, no tienen el poder para calmar el corazón airado. Puede imponer límites, sí, pero nunca va a producir paz. Y esto nos recuerda el famosísimo pasaje del pecado que mora en mí. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cada que se me cruza un Rappi. Sí, es cierto. Es una de mis grandes debilidades, las motos. La ley revela el pecado. La ley nos convence de pecado, la ley marca el pecado, pero no da el poder para vencerlo. Cuando su servidor estudió la carrera, no existía el delito, como delito de acoso. Por ejemplo, que un maestro, a cambio de una calificación, pidiera algún favor íntimo, o
en un trabajo, o te reportas o te corro. Y si llegaba alguien ante la fiscalía, oiga, es que pues me dijeron que o me mocho o me corren, pues móchese o busque chamba. Porque en el Código Penal no venía, o sea, ese delito en particular no existía cuando yo estudié. Ojo, un montón. No estaba en la ley, no era delito. En Jalisco no era delito. Hoy ya está y ya es delito. Y bueno, ya las cosas cambian. Es lo que pasó con la ley. La ley nos revela el pecado. Todas estas conductas son manifestadas como pecado. Pero también te digo, no te doy el poder para vencerlo. Solo la gracia de Dios. Viene la otra dispensación, ¿verdad? Viene la gracia. Solo la gracia de Dios puede hacerlo. La ley exige, la gracia capacita. La ley muestra el estándar. La gracia transforma a su altura. El tema aquí es que el cristiano no cambia, les decía hace un momento. El cristiano nace de nuevo. Es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Se critica demasiado. Sí, pues era drogadicto. Seguro cristiano. Segurito, ahí caen todos. Qué bueno. Ahí cambian. No, es que no entienden lo que es. No hay cambio. A nosotros no es una casa que se remodela. Se renueva completamente. La tumban y la construyen de nuevo. No hay remodelaciones. La gracia, mis hermanos, la gracia es el poder que enseña y transforma. Nos enseña y nos transforma. Romanos 5, 20, 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se fijan, familia? Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobre. Abundancia, sobreabundancia. Dios siempre va a ganar. Dios siempre va a ganar. Abundancia, sobreabundancia. Punto. Fácil, no hay mucho que buscarle. Hay otro pasaje, ¿no? Que dice, entonces, ¿qué haremos? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque si pensamos de esa forma, a los dispensacionalistas nos critican mucho en otras denominaciones porque dicen, qué padre, qué fácil. Como ya está perdonado todo, pues tienes una licencia o salvoconducto para pecar. Al cabo ya está perdonado. Con que yo diga, creo en él y me paro enfrente de la congregación y digo, sí creo. Date. No, porque entonces, ¿dónde dejamos al Espíritu Santo? ¿Dónde queda el Espíritu? Claro que no es así, pero como son hechos sobrenaturales que rebasan el entendimiento humano, que una persona que busca explicación por medio de la ciencia de lo que ha pasado en cada uno de ustedes, con este nuevo nacimiento y con esta morada que son del Espíritu Santo, no lo van a entender, quieren evidencia científica. Y saben que cada uno de ustedes aquí es un milagro, ustedes son un evento sobrenatural, el nuevo nacimiento que nadie lo eligió, nadie quiso hacerlo, fue por obra de Él, por su puro amor. Ustedes aquí son la prueba viviente de que Dios todavía hace milagros. Cada uno de ustedes. ¿Qué dice Tito 2, del 11 al 12? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa parte la sabemos. Somos salvos por su gracia. Enseñándonos que, se fijan, la gracia enseña. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Se fijaron que dije sobrio como si no anduviera sobrio? Sobria. Sobria, justa y piadosamente, justo como Él lo hizo. La gracia no es permiso para pecar, es poder para cambiar. Es el Espíritu obrando internamente. Es el Espíritu enseñándonos a decir no a la ira
y sí a la paz. Romanos, sigamos aquí. Romanos 6, del 1 al 2 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Sí, si hay pecado, sobreabunda la gracia, bueno, le voy a hacer un bien a la humanidad pecando para que haya gracia, ¿verdad? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6 del 1 y 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es por eso que el drogadicto, el vicioso, el sexópata, el que digan, caen a los cristianos y realmente son nuevas criaturas y la gente no lo puede creer. Te lavaron el cerebro. No, me lo dieron nuevo. Sin las neuronas que le quemé andando en actividad, ¿verdad? Pero con una mente renovada. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando llegamos a entender, hermanos, esta poderosísima verdad de que ya no estás bajo condenación, tu corazón deja de defenderse. Y cuando el alma descansa, el dominio propio brota naturalmente. Miren, el filósofo griego Platón nos hablaba de que el alma tiene 3 funciones, que es intelecto, voluntad y emociones. Y en el espíritu, y aquí voy a requerir que Rafa me ayude, requería convencimiento, comunión y conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de Dios, convencimiento de su palabra y la comunión. Convencimiento de pecado son 3, conocimiento, convencimiento y comunión, los que obran en el espíritu. El espíritu está apagado cuando estamos viviendo antes de conocer a Dios. Vivimos según el alma, intelecto, voluntad y emociones. Nacemos de nuevo, se activa el espíritu. Pero ¿qué pasa? ¿Quién gobierna a quién? ¿El alma gobierna al espíritu? La mayoría de las veces sí. Nos movemos por intelecto, por voluntad y lo peor, por las emociones como la ira. ¿En qué momento, mis hermanos, vamos a dejar que sea el espíritu el que gobierne al alma? Descansando en él. Creer y confiar. Creo que se oye muy fácil, 2 palabras, creer y confiar. Manolo? Creer y confiar. Entonces, cada uno tiene sus funciones. Recordemos, el mismo Pablo dice en la Biblia que el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Somos trinos. También nosotros somos trinos. El dominio propio o la templanza es un fruto, bueno, es una gracia que es fruto del espíritu, no del esfuerzo. ¿La carne puede controlar la carne? Sí, pero sigue siendo carne. Carne controlando carne, sigue siendo carne. Gálatas 5, 22 y 23, que lo tenemos aquí en nuestros muros, llama a la templanza como una gracia que forma parte del fruto del espíritu, no una obra que puede ser producto del esfuerzo del ser humano. Eso significa que la templanza o el dominio propio, el espíritu lo produce, no tú. Proverbios 25, 28 compara al hombre sin dominio propio con una ciudad sin muros. Y dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y aquí pues es recurrir nuevamente a la historia y la importancia de las ciudades amuralladas, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto podían resistir las murallas de las ciudades ante las invasiones enemigas? Y las estrategias que podían tenerlas, incluso de aventar como algún tipo de aceite caliente por encima de los muros y pues el quemadero de compitas, ¿no? Y luego arcos, vámonos, y ¡pum! Y era muy difícil ganarle una ciudad amurallada. ¿Hasta dónde llegaba la importancia de las murallas? Pregúntele a China. ¿Qué tan seguros se sentían haciendo la gran muralla china? O sea, es impresionante.
Y una vez que se derriba la muralla, si alguien podía llegar, no sé, con catapultas o poder llegar por algún lugar de los cimientos y derribar de alguna manera o fracturar esta muralla, tenías entrada a la ciudad y a matar civiles, a matar inocentes, y tu victoria muy seguramente estaba asegurada si derribabas la muralla. La victoria del enemigo estaba asegurada sobre los de adentro. Dice Proverbios 25-28, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, la victoria del enemigo es muy probable, está segura, si tú estás ahí. Cuando la ira gobierna, el corazón queda indefenso. Pero cuando el espíritu gobierna, el alma se fortalece y aprende a responder con sabiduría, la sabiduría de Dios. El filósofo alemán Immanuel Kant se refería a la sabiduría como el absoluto. Y él decía que el absoluto no existe. No hay una sola persona en la historia de la humanidad que pueda tener el absoluto, insisto, refiriéndose como la sabiduría universal. Pero luego el propio Kant dijo que por medio de que lo más cercano que estamos de tener el absoluto era la conciencia. Esa conciencia, esa vocecita que sí existe, ese ejemplificado en el cuento como Pepe Grillo, ¿no? O sea, en las películas de Tintan como un diablito y un angelito, existe. Y sobre situaciones completamente desconocidas, muchas veces la conciencia nos orienta hacia el bien, aunque nunca habíamos conocido esa situación y no sepamos cuál es el bien o el mal. A eso Kant le llamaba conocimiento del absoluto. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo. ¿Te habla? Sí, por supuesto que sí. ¿Nos convence? Sí. ¿Lo escuchamos como una voz? No, claro que no. Trabaja por medio, decíamos ahora sí, del Espíritu. Conocimiento, convencimiento, comunión. Ahí llega. Ahí está esta antena directa con Él. Proverbios 9:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Híjoles. 19:11, perdón. A ver, ¿quién va a pasar por alto esta ofensa de que les dije mal el proverbio? Porque estoy viendo miradas de odio, porque me equivoqué. A ver, ¿estamos o no estamos en la predi? Gracias, hermano. Eres muy honrado. Hermanos, aquí en México tenemos una frase famosísima: la tuya en vinagre. La tuya en vinagre. O sea, eso no es pasar por alto la ofensa, pero ya buscaré la forma de vengarme. Pero ya veré. Me la va a pagar. No ahorita, ya que pase tiempo para que no se las huela que fui yo. Y empiezan, y ahora con las redes sociales empiezan los stalkeos. A ver por dónde se mueve, cómo, todo. Me voy a vengar. Eso no es honroso. Dice la palabra de Dios, la honra es pasar por alto la ofensa. ¿En qué momento alguien mató a mi hijo y puedo ir y decirle te perdono? ¿Cuántos casos en la historia de la humanidad conocen como este? Uno. Y el propio Señor Jesús dijo: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Perdónalos. Este es un tema mucho más profundo y más complejo al que no me gustaría meter, pero sí, el perdón de Dios no creo que va mucho más allá de lo que pedía Jesús, de perdónalos porque me están golpeando, crucificando, torturando. Creo que es el perdón absoluto. Perdónalos, llévatelos contigo también. Un perdón absoluto. No, espérame, ya di con la cuenta, ya di con su Instagram. El dominio propio no es debilidad, es honra, lo dice la palabra de Dios. El dominio propio es honra. Perdonar no es perder, es liberar el alma. ¿Pero qué decimos los humanos? Una frase famosísima:
Perdono, pero no olvido. Sí, tú. ¿Es válido esto? ¿Es real el perdón de esta manera? Fíjense, muchos de aquí conocen a mi señora madre, a doña Tere. Ella, don Manuel, mi señor padre, se fue a comprar cigarros en el 87. 30, casi 40 años. Casi 40 años de esto, 38. Y sigue con mucho odio, sigue con mucho rencor y le sigue lastimando la vida profundamente a doña Tere, algo que sucedió hace 40 años. Y dice, yo ya lo perdoné, ya, pero no lo olvido. Mira tú. Este es el tipo de perdón que nos dio Dios con el sacrificio del Señor Jesucristo. No nos perdonó, nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo coherederos juntamente con Él. No nada más te perdono, te doy toda mi herencia. Nos dio un corazón renovado. Nos sentó juntamente con Él a su diestra. Y Joshua nos hablaba hace una semana de las 33 gracias o bendiciones que tiene la persona que nace de nuevo. Por ahí las investigué, las leí, pero como él dijo, se los dejo de tarea, yo también se los voy a dejar de tarea a ustedes. No les voy a hacer la chamba. Esto solo se logra con este perdón, pero este perdón absoluto, de no nada más te perdono, te hago de mi familia, te doy mi herencia y te siento a mi diestra. Recuerden que esto tiene simbólicamente un poder importantísimo, porque el rey sentaba a su diestra a quien tenía la capacidad de decidir con él o aconsejarlo. Había reyes que no sentaban a su esposa ni a su diestra ni a la izquierda. O sea, la diestra del rey es una figura muy poderosa históricamente hablando en las cortes. Ahí estamos nosotros. Ahorita ahí estamos juntamente con él. Posicionalmente ahí estamos. Y esto solo se logra con el verdadero amor, el amor ágape, el amor que viene de él, que solo él puede sentir. Pero dicen en mi rancho que mal de mucho, consuelo de tarugos, ¿verdad? No somos los únicos en sentir ira. Pasa nada. Pero creo que más que citar ejemplos de personajes bíblicos que incurrieron en ira, mejor hablemos del modelo o ejemplo perfecto del dominio propio. Aquí me había salido, por ejemplo, el pasaje en que Moisés golpea la roca y citaba el autor que lo golpeaba con ira. Y por ese arranque no pudo conocer la tierra. Yo no sé si fue presunción o ira, pero y ándele, no entró por sonso, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el ejemplo perfecto del dominio propio? ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. Nadie en la historia de la humanidad mostró un dominio propio como nuestro Salvador, quien siendo el Hijo de Dios soportó humillación, injusticia y dolor sin responder con ira. Al contrario, veíamos, perdónalos. Su cuerpo sí sentía, no por ser Dios no sintió dolor, o sea, vivió en un cuerpo humano que tenía todos los sentimientos, le dolió lo que lo estaban, no golpeando, o sea, desbaratando. Isaías 53:7, ¿se acuerdan que dicen que Isaías es el profeta evangélico, ¿verdad? El profeta mesiánico? El versículo 7 del capítulo 53 del libro de Isaías dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El Hijo de Dios, el que puede decir, no se la van a acabar. Déjenle, digo a mi papá para que vean cómo les va. No, perdónalos. O sea, insisto, ese perdónalos no lo puedo comprender. Primera de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Mateo 26, 51 al 54. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús, hermanos, pudo haber llamado legiones de ángeles, 12, dice aquí, pero eligió callar. Eso es tener dominio propio. Tener poder para reaccionar. Si alguien tenía el poder para reaccionar, era Jesucristo, y decidió no hacerlo, porque tenía dominio propio, porque se sometió a la voluntad del Padre y por amor a ti, decidió no hacerlo. Jesús no fue débil. No, aguantarlo, saber lo que le venía y aguantarlo, todo lo contrario, fue fuerte, pero fuerte en el espíritu. No hay un dato certero sobre los elementos que tenía una legión romana, hay mucha información a este respecto. Las legiones consistían en cuerpos de infantería pesada, el choque cuerpo a cuerpo, que empezó siendo de 4,200 hombres, que más tarde alcanzaría entre los 5,200 y hasta 6,000 soldados, insisto, todos de infantería, 6,000 de a pie, 300 jinetes para completar un total de entre 6,000 y 6,200 efectivos. Eso era una legión. O sea que 12 legiones podrían ser 72,000, pero ángeles, ojo, o sea, guerreros de más alto nivelaxo. 72,000 ángeles más o menos para combatir a los que lo estaban arrestando y uno sin oreja. Pues ella se mareaba. Pero él tuvo temple, mis hermanos. Hay una serie que estamos viendo, Liz y yo, como de historia, bueno, situada como en el siglo XVIII española, y cuando alguien se enoja le dicen, temple, Adriana, temple. Él tuvo temple, tuvo dominio propio, y con mansedumbre, como decían los versículos que estábamos estudiando, aceptó su arresto. Les pregunto, amada familia, ¿es posible lograr tener el dominio propio por gracia? Se me ocurren unas ideas. 1, rindiendo el control diario al Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 2, renovando la mente con la palabra, la cual nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. 3, ay, hijo, cuando menos a mí me pisa un callito fuerte. Aprendiendo a guardar silencio. Alguien me dijo alguna vez, usted tiene una boca y 2 orejas para que se escuche el doble de lo que hable, cállese, en un regaño muy particular que me hicieron. Usted tiene 2 orejas, el soldado romano ya no, ¿verdad? Bueno, sí, luego se la pegaron. Pero usted tiene 2 orejas y una boca para que escuche el doble de lo que habla, cállese. Sí. No lo he podido hacer. Le voy a decir a mi maestro que no, que fracasó con eso. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. Proverbios 17:28. Aún el necio. Si llego a callar algún día, ese día seré contado por sabio. Ahorita no. 4, orando antes de reaccionar. Jesús oraba antes de hablar y actuaba en obediencia, no en impulso. 5, recordando que el dominio propio no es represión, sino libertad. El Espíritu no te quita emociones, te enseña a gobernarlas. Y para concluir, hermanos,
caritas de sueño. Ya estoy terminando. Autocontrol, por favor. Controlen ese sueño. Conclusión, y creo que todo lo podemos concluir a una sola frase. La victoria está en la gracia. El mundo te dirá, contén tu ira. Las religiones te dirán, no te enojes. Pero la gracia te dice, ven a Cristo y Él cambiará tu corazón. Nosotros no vivimos en una religión, vivimos en una relación. Las religiones son métodos impuestos por los humanos. La gracia te dice, ven a Cristo y Él cambiará tu corazón. Segunda de los Corintios 3:17, porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando el espíritu gobierna, la ira se transforma en paz, el impulso en sabiduría, la venganza en perdón y la ira en dominio propio. El dominio propio no es un fruto de tu carácter, es una manifestación del carácter de Cristo en ti. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque no hemos hecho nada para merecer tu perdón. Porque siendo enemigos, Señor, decidiste por el puro afecto de tu voluntad tomarnos, perdonarnos, hacernos nacer de nuevo y ser de tu familia, Señor. Hacernos coherederos con Jesucristo, hacerlo nuestro hermano mayor. Gracias, Padre, porque nos tomaste y nos adoptaste como hijos. Gracias, Señor, por el fruto del Espíritu Santo, por la templanza con la cual podemos controlar la ira, Señor. Que el ego, que el yo cada vez muera más, cada vez menos yo y más tú en mí, Señor. Gracias te damos por todo en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, familia. Gracias.